Vamos a ver, lo primero, que es una arquitectura web. El proyecto está empezando. Si está empezando, podemos ser mucho más dinámicos. Si no conocemos todos los recovecos de nuestro sitio web, estamos tomando las decisiones a ciegas. Vamos a empezar ya hablando sobre arquitecturas web híbridas, ¿vale? El índice en plan del stream son dos puntos principales que luego se dividen en subíndices, ¿vale? Y es que, por un lado, vamos a ver primero los aspectos básicos de las arquitecturas webs, ¿vale? Y luego entraremos en la parte de cómo crear nuestra primera o cómo enfocar las arquitecturas webs híbridas. Entonces, muy fácil. Vamos a empezar con los primeros aspectos básicos sobre arquitectura web. ¿Qué vamos a ver en el primer punto? Vamos a ver, pues lo primero, que es una arquitectura web. Luego entraremos en los tipos de arquitectura según el destinatario, según el agente al que se esté dirigiendo, ¿vale? Que ya os adelanto que van a ser dos, que son información y técnica. Luego nos meteremos en la parte de tipos de arquitectura según enlazado, que ya os adelanto que van a ser tres, que es vertical, plana y silo. Y luego vamos a ver en una última diapo que nos va a servir como introducción a la parte de arquitecturas híbridas, que es que al final todos esos tipos de arquitectura que estamos viendo, sobre todo la parte de enlazado, nunca se deben de cumplir de manera estricta. No tendría sentido, sino que lo que habría que hacer sería personalizarla mucho en base al tipo de negocio que tenemos y en base también a la naturaleza del proyecto. Pues yo qué sé, pues imaginaros que al final tenemos un e-commerce en el que le hacemos subidas de productos de 5.000, 6.000 stock al mes, ¿no? Tenemos que tener eso controlado. ¿Cómo lo vamos a gestionar? El proyecto está empezando. Si está empezando, podemos ser mucho más dinámicos. Podemos ser mucho más dinámicos con nuestro enlazado que si el proyecto ya tiene cierta trayectoria, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que vamos a ir conformando con nuestra arquitectura web híbrida y que vamos a ir tocando, ¿vale? Entonces, sin más dilación, vamos a empezar. Entonces, el primer punto es ¿qué es una arquitectura web? ¿Vale? Pues esto es muy sencillo y es que al final una arquitectura web consiste en la forma que tenemos de organizar nuestro sitio web, ¿vale? Tanto para usuarios como para robots. Al final es la forma en la que tenemos de organizar todas nuestras URLs. Entonces, por ejemplo, en pantalla tengo aquí un puntero o algo. Dios, vale, guapísimo. Bueno, en verdad no sé si lo estáis viendo o no. ¿Vale? Entonces, bueno, al final aquí, por ejemplo, en esta imagen, lo que tendríamos sería la página home, ¿vale? Y luego tendríamos diferentes categorías. Pues tendríamos la categoría A, que por ejemplo puede ser zapatos, ¿vale? Típico ejemplo que nunca se pone en SEO. Dividido en subcategorías, subcategoría 1, luego también teníamos la subcategoría 2 y luego de aquí, por ejemplo, colgarían los productos, ¿vale? Luego tendríamos otra categoría B, que yo qué sé, puede ser bufandas, ¿vale? Donde colgarían los productos, pues esta categoría B no tendría subcategorías. Luego tendríamos la categoría C, de la que cuelgan también productos y luego, por ejemplo, tendríamos la parte del blog, ¿no? En el que tenemos 4 artículos en total y además están agrupados por categoría, pues yo qué sé, moda X o yo qué sé, o artículos de WordPress, ¿vale? Entonces, todo este conjunto de URLs, la forma en la que tenemos de distribuirla se basa, esto es la arquitectura web, ¿vale? Luego, esto ya sería parte de enlazado interno y que no vamos a tocar aquí, ¿vale? Pero ya cómo se enlazarían entre sí y todo eso, bueno, ya entraría un poco más en la parte de estructura web y de enlazado interno, ¿vale? Pero como tampoco tenemos mucho tiempo, pues si esto nos llevaría, como dijimos antes al inicio del plan del stream, a hablar sobre todo esto 10 horas o 15, pues bueno, vamos a hablar de conceptos un poco más básicos, ¿vale? Y es que, bueno, al final esto en verdad me he parafraseado a mí mismo, lo cual es bastante de flipado. Y es que si no conocemos todos los recovecos si no conocemos todos los recovecos de nuestro sitio web, estamos tomando las decisiones a ciegas, ¿vale? Esto es mega importante y es que al final en SEO lo que debemos de alejarnos es de enviar acciones sueltas y que no tengan ningún sentido. Es decir, esto es mega típico que se hacía hace mucho tiempo, todavía hay gente que lo sigue haciendo, ¿vale? Pero te mando todas estas URLs para que me corrijas esto sin links a redirecciones. Toma estas 50 URLs aleatorias y cámbiale el H3, yo qué sé, ¿no? Pues este tipo de cosas al final hay que alejarse un poco de ellas, ya que no es ya que luego tengan más o menos incidencia, sino que si estamos trabajando a nivel general en la web, no tiene mucho sentido, ya que lo suyo es trabajar a nivel específico. Hay que trabajar en verticales, hay que trabajar por zonas, ya que cuanto más controlado tengamos una zona, más vamos a saber el impacto que vamos a poder generar, ¿vale? O sea, al final igual estamos trabajando en una zona que en verdad está muy mal distribuida a nivel de arquitectura y, por tanto, por muchos cambios que yo haga, seguramente no se vaya a sentir el impacto, pues debido a que tiene muy mal flujo de PageRank, por ejemplo, está muy desbalanceado
y no tiene sentido que lo hagamos. Entonces, siempre hay que trabajar por zonas y una vez nos aseguremos de que la zona es la correcta, que la vamos a ver luego con segmentaciones y demás, tiene mucho más sentido empezar a orientar el trabajo así. Además, también, si sois junior o estáis empezando a hacer SEO, pues seguramente tengáis lo típico de que, hostia, no sé por dónde empezar, me pierdo. Si empezamos a trabajar por verticales, es mucho más sencillo. Es decir, pues sé que este mes tengo que trabajar la zona de zapatos, ¿vale? Entonces, al final, empezar con una estrategia en la que usemos como eje central nuestra arquitectura web nos va a facilitar mucho generar un roadmap de acciones a un año, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es muy complicado que así nos quedemos pues con lo típico de, ay, no sé qué hacer, o yo qué sé, el Screaming Frog me da todo 200, ¿qué mando ahora, no? Típicos problemas de junior, ¿vale? Entonces, bueno, es por eso por lo que es bastante importante todo el tema de la arquitectura web. Entonces, ¿qué tipos de arquitectura web tenemos según destinatario? Vamos a ver según destinatario, es decir, a quién está dirigida, y luego también según tipo de enlazado. Vale, entonces, según destinatario tenemos dos principales. La primera sonará full, ¿vale? Que es arquitectura de la información, y la segunda quizás un poco menos, que es la arquitectura técnica. Vale, la arquitectura de la información, vamos con la primera, es la que está enfocada en usuario. La técnica es la que está enfocada en crawlers, ¿vale? Ahora luego lo vamos a explicar esto un poco más con algún ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los factores comunes? ¿Cuáles son las características principales que tienen las arquitecturas de la información? Bueno, está enfocada en usuarios, eso lo acabamos de decir. Son complejas, ¿vale? Se basan en un research amplio y entran en juego varios departamentos, ¿vale? O sea, al final, cuando estamos generando una arquitectura de la información, vamos a imaginarnos, pues, por ejemplo, que estamos haciendo un app de una web muy grande, ¿vale? O de una marca muy grande. Hay que tener en cuenta varios aspectos. Es decir, yo en ese menú de navegación no voy a meter solamente las categorías que más me interesen a nivel SEO, sino que entrará en juego también, pues, por ejemplo, otros departamentos, UX, ¿vale? En el sentido de, vale, sí, tú me pones aquí estas URLs, pero habría que distribuirlas de esta otra forma o habría que añadir estas 3 o 4 para darle más sentido al usuario. Porque en nuestro tipo de usuario tenemos estos segmentos ya bien definidos en base a todo el research de información que tenemos de nuestras, pues no sé qué, pues de nuestras audiencias y demás, ¿vale? Entonces, siempre entran en juego otros departamentos. O igual ventas, ¿vale? Quiere meter en ese menú de navegación X URLs, ¿vale? Que para nosotros igual como SEOs no tienen mucho sentido, pero que para ellos sí, porque les aporta mucho negocio. O incluso quieren meter una zona de actualidad que sea similar a un blog o yo qué sé, ¿vale? Entonces, la arquitectura de información al final siempre tiene en cuenta mucho más departamentos, ¿no? Y sobre todo se basa en cómo los usuarios van a navegar por toda la web. Mientras que la técnica está puramente enfocada en los crawlers, ¿vale? Esta quizás es la que el SEO esté más, esta al final es la que en el SEO va a estar más focalizada y la que cuando estamos trabajando generalmente, pues haciendo un keyword research, desarrollando toda nuestra arquitectura, es en la que nos centramos por naturaleza, ¿vale? Ya que básicamente se basa, al estar enfocada en los robots, en los crawlers, va a haber zonas en las que no queremos que entren. Es decir, pues por ejemplo, imaginaros que nuestro cliente quiere tener una zona, tiene en el menú de navegación una zona que es actualidad, que es como un blog, pero que es contenido que al final es muy similar a otro, que seguramente sea light content, ¿vale? Que sea contenido de baja calidad, que los usuarios van a poder entrar para leer noticias de actualidad, pues de la marca en cuestión, pero que nosotros como SEOs no queremos que ahí entren, ¿no? O áreas privadas en las que el usuario entre, pero no queremos que Google entre. Por tanto, ahí actuamos nosotros y con arquitectura técnica, con determinadas directivas, podemos hacer que Google no entre ahí, pero el usuario sí, ¿vale? Entonces, esa es un poco la diferencia entre la arquitectura técnica y la arquitectura de información. Para arrojar un ejemplo un poco más claro, ¿vale? Aquí es un poco en coña, es en plan que he puesto el menú de Bershka, ¿vale? El nav de Bershka y ¿qué haría un purista SEO, ¿vale? A la hora de atacar a este menú. Pues claro, o sea, al final, un purista SEO que haría mucho de arquitectura técnica de solamente crear URLs para el crawler, ¿vale? Intentar evitar que no entre por ciertas zonas, pues empezaría, hostia, ¿qué es esto de lo más vendido? O sea, esto es una URL que seguramente no ataca ninguna intención de búsqueda en concreto, no la quiero tener ahí porque le estoy pasando fuerza porque la tengo en el menú de navegación y al estar en un elemento de linking global le paso 100% de fuerza, ¿vale? Entonces no lo quiero ahí. Esto de añade tu bordado
qué es. Esto tampoco ataca una keyword en concreto que me interese. Lo de personaliza tu denim tampoco. Básicos tampoco. Basic no sé ni lo que es. ¿Vale? Entonces, al final, como que los SEOs, cuando hacemos la arquitectura técnica, siempre es como que tratamos un poco de no poner URLs que no tengan ningún objetivo SEO. ¿Vale? Pero esto, claro, en verdad es una marca grande. Pues, por ejemplo, lo de añade tu bordado que pone Apple, y entiendo que sea porque quieren que los flujos, o sea, que todo el flujo de usuarios de la web entre también y se descargue la app, ¿vale? Entonces aquí veis que entran en juego mucho más intereses de UX y de negocio que no solamente SEO, ¿no? Que quizás lo de SEO pues sería todo, pues igual sería toda esta parte, ¿vale? De cazadoras y abrigos, sudaderas, que es lo que tiene Buscas y lo que nos va a traer luego ROI puramente SEO, ¿vale? Entonces es un poco la diferencia entre los dos tipos de arquitecturas. Luego, según enlazado, ¿qué tipos de arquitecturas tenemos? Tendríamos plana, vertical y silo. Ahora hemos visto qué arquitecturas hay según para quién está dirigida, información usuario y técnica crawlers. Y ahora vamos a ver los tipos de arquitectura en base al enlazado, que sería plana, vertical y silo. Vamos a ver también sus respectivos ejemplos luego, ¿vale? Arquitectura plana, muy sencillo, ¿vale? En lo que se basa es que son arquitecturas que disponen de pocos niveles de profundidad. ¿Esto cómo se consigue? Porque el core de las taxonomías, la mayoría de las categorías están enlazadas todas entre sí, ¿vale? Se enlaza todo con todo. Generalmente, para hacer este tipo de enlazado, usan un bloque de linking global como el menú de navegación, por ejemplo, ¿vale? Esto también, ¿qué característica tiene? Que al estar todo enlazado con todo, no existe priorización en lo que respecta al enlazado interno, ¿vale? Luego tendríamos la arquitectura vertical, que se basa en un enlazado descendente. Esta quizás, para la gente que está empezando, es un poco la más complicada de entender, ¿vale? Luego vamos a ver un ejemplo. Se tiende a generar más niveles de profundidad que en una plana, ¿vale? En las arquitecturas verticales se tiende a tener generalmente, no siempre, o sea, y siempre está bien hecha, no debería, pero se tiende a generar más niveles de profundidad que una plana. Y el enlazado interno está mucho más controlado y es mucho más restrictivo. ¿Por qué? Porque mientras en la plana enlazamos todo con todo, estemos en la categoría en la que estemos, enlazamos a toda la web, por así decirlo, ¿vale? Toda la web. En la vertical no. O sea, una vez entramos en una categoría principal, descendemos hacia abajo y solamente nos quedamos enlazando a lo de toda esa familia, ¿vale? Y luego tendríamos la arquitectura en silo, que se basa en enlazado por grupos de URLs hermanas, que es la tipiquísima de los e-commerce. Vamos a ver un ejemplo ahora, ¿vale? En el que os va a quedar claro. Entonces, al final, la silo en lo que se basa es enlazamos en un sidebar a las URLs hermanas y luego al resto de las URLs jugamos con el menú de navegación, ¿vale? Entonces, mirad, vamos a ver un ejemplo de una arquitectura web plana. Entonces, aquí tenemos dos dibujos, como veis, antes de ser SEO era diseñador gráfico, o sea, es broma, ¿eh? Esto es un mapa mental, en el que tenemos en el primer dibujo todas las URLs de la web, ¿vale? En el que tendríamos, por ejemplo, la página home, tendríamos una categoría de bufandas, tendríamos una categoría principal de camisetas, que luego tendría subcategorías, camisetas guapas y camisetas feas, ¿vale? Esta sería la que entraría Luis, por ejemplo. Luego tendríamos la zona del blog, ¿vale? Y luego tendríamos otra categoría principal, que es la de zapatos, con subcategorías de zapatos rojos y zapatos verdes, ¿vale? Al final, imaginaos que todo esto es toda la web, ¿vale? Bueno, habría algún producto y eso, ¿vale? Y por aquí algún artículo. Entonces, ¿cómo sería una arquitectura web plana? Una arquitectura cuyo NAP fuese el siguiente. O sea, al final, si nos damos cuenta, en este NAP tenemos todas las URLs principales, ¿no? Tenemos zapatos, mirad, aquí tenemos la de zapatos y en un desplegable estarían todas las subcategorías, rojos y verdes, camisetas guapas y feas, bufandas y blog, ¿vale? Entonces, al final, esto sería una arquitectura web plana en la que todo el core de taxonomías está siempre enlazado entre sí. ¿Por qué está siempre enlazado entre sí? Porque como está en un bloque de linking global como ese menú de navegación, yo esté en zapatos verdes, esté en zapatos rojos, esté en bufandas o esté en el NAP, pues en el NAP, o esté en la home donde sea, siempre voy a tener esto enlazado, ¿vale? Entonces, pasando a arquitecturas webs verticales, ¿vale? Si, por ejemplo, entramos en la home de coches.net, vamos a ver que tenemos principalmente dos bloques. A ver, esto es el footer, ¿vale? Esto en verdad sería como el NAP, ¿no? O sea, en verdad, pero bueno, o sea, no es el NAP, pero aquí es donde se distribuye todo el SEO, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Todas las categorías principales que están aglutinadas por
provincia y luego también por marca, ¿vale? Aunque, bueno, luego aquí también tenemos algunas otras, pues, por tipo de interés, ¿vale? O sea, pues, por otro tipo de interés. Pero, bueno, estas serían todas las categorías principales, ¿vale? ¿Qué pensáis que nos vamos a encontrar luego aquí? Pues, seguramente si entremos en, cuando entremos en Abarth, seguramente cuando entremos nos va a enlazar ¿a qué? A coches de segunda mano de Abarth, de la marca Abarth, por provincia e incluso luego por subtipos, ¿no? Abarth de 500 caballos, yo qué sé, ¿vale? Según lo que tenga buscas o demanda. ¿Sí? Y, bueno, esto lo vamos a ver ahora. Entonces, mirad lo que pasa, que se enlaza la gran mayoría de listados principales desde la home, ¿vale? Este es el bloque de linking de la home. Y una vez entremos en alguna de estas, el enlazado se vuelve estricto y descendente. Es decir, vamos a enlazar principalmente a todo lo de esa familia. Mientras que aquí habíamos visto, ¿vale? En la plana, que yo esté donde esté, siempre enlazo a otras familias, ¿vale? Es decir, si estoy en zapatos rojos, voy a tener siempre enlaces hacia camisetas, hacia bufandas, etcétera. Una vez entré en una de estas, pues, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de entrar en Abarth, ¿vale? Vais a ver que generalmente solo voy a enlazar a cosas de Abarth, salvo con este bloque de aquí, que es una excepción, ¿vale? Entonces, si por ejemplo hacéis el ejercicio de entrar en el de Abarth, ahora estaríamos en la landing de Abarth segunda mano y este bloque que tenemos aquí de provincias enlaza a coches Abarth de segunda mano en A Coruña, Abarth Guadalajara, Abarth Huesca, ¿vale? Aquí ese tipo de coches de Abarth, es decir, Abarth 500, Abarth 500C, Abarth.evo, ¿vale? Aquí veis noticias de Abarth, modelos de Abarth, ¿vale? Aquí no estoy enlazando, por ejemplo, a, yo qué sé, a Seat León en Huesca, ¿vale? Sino que con lo que le doy un poco más de horizontalidad a este enlazado es porque aquí luego también enlazo al resto de marcas, ¿vale? Entiendo que sea para pasarle fuerza a estas categorías principales y que no se quede solo, que las marcas no se queden solo con un enlazado desde la home, ¿vale? Pero al final lo que hacemos es un enlazado mucho más restrictivo, porque la mayoría de linking va solo descendiendo por toda la categoría de Abarth, mientras que en las planas, si os acordáis, tenía enlazado todo en el menú de navegación. Como podéis estar interpretando, claro, en una web tan grande como coches.net, que son webs de listados gigantes, siempre tiendes por defecto a hacer este tipo de enlazado. Incluso también pasa mucho, si entráis en webs tipo escapada rural, pasa lo mismo. O sea, al final, vamos a imaginarnos que entro en la URL de Casas Rurales de Asturias, ¿vale? Ahí Asturias a full. Tiene sentido que el linking que haya dentro de esa URL sea descendente, ¿no? En el sentido de, vale, pues quiero ver si estoy mirando casas rurales de Asturias, ¿qué voy a querer ver? Pues igual algún tipo de casa rural, rollo casa rural en Asturias con piscina, lo cual igual no tiene mucho sentido porque como te vive 397 días al año, ¿vale? Igual no tiene mucho sentido esa, pero bueno. Casas rurales cerca de Asturias o casas rurales en parques naturales cerca de Asturias, casas rurales en ciudades de Asturias, Río Gijón, ¿vale? Tiene sentido que en webs muy grandes de listados se enlace de manera descendente, de manera vertical. Yo no voy a querer un link hacia casas rurales en Guadalajara con piscina, si estoy mirando en Asturias, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido de que en webs muy grandes y de listados se siga más un enlazado vertical, ¿vale? Entonces, esto es una arquitectura vertical. Hemos visto la plana, la vertical, y ahora nos vamos con la de Silo. Me gusta mucho esta tienda. No porque sea una tienda erótica, sino porque hace muy bien el SEO, ¿vale? Los de Diversual. Entonces, ¿por qué es un enlazado en Silo? Pues por lo siguiente. Aquí, por ejemplo, estamos en la subcategoría de conejito rampante, ¿vale? Que es un tipo de vibrador. Aquí la categoría principal sería vibradores, luego la de juguetes eróticos y luego la de inicio. Entonces, ¿por qué es un enlazado en Silo? Porque enlaza todas las categorías hermanas, ¿vale? Es decir, a todos los tipos de vibradores, a rotadores, a punto G, realistas, para parejas, huevos vibradores, ¿vale? Entonces aquí lo pongo, se hace un linking a las URLs hermanas, se enlaza a todo el clúster, a todo el silo, y luego tendríamos el menú de navegación con el que enlazamos al resto de categorías principales y subcategorías, ¿vale? Luego aquí es un desplegable. Entonces, al final, este sería el enlazado en silo, que con el sidebar combinamos enlaces hermanas y con el nav damos más amplitud, damos más horizontalidad, ¿vale? Esto en e-commerce es mega típico. Va a haber un poco de agua que me estoy dando seco, ¿vale? Bien, no sé cuánto voy de tiempo, Luis. De hecho, es que no veo, no estoy viéndola en plan por la pantalla ni nada. O sea, bueno, ya me dicho. Vale, entonces esto es una arquitectura en silo. Bien, entonces, visto ya los tipos de arquitectura, un poco así, pues, a nivel básico y por encima, ya que no tenemos tampoco mucho tiempo, decir que no se deben, nunca se deben de cumplir de manera estricta, ¿vale? Es decir, no tiene sentido tratar de,
al final una web es dinámica, es natural, es personal. O sea, tratar de seguir una arquitectura 100% horizontal, una 100% silo, una 100% vertical, no tiene sentido. De hecho, por ejemplo, ya visteis que en coches.net nunca es 100% estricta tampoco a nivel vertical, sino que, bueno, se hace un poco más horizontal enlazando a marcas y demás, ¿vale? Entonces, hay que darse un poco con las ventajas que ofrece cada una. Pues, por ejemplo, la horizontal te permite reducir los niveles de profundidad, enlazas todo con todo y por tanto haces la web más accesible. ¿Esto qué te permite? Reducir problemas de rastreo y de indexación, ¿vale? La vertical permite un interlinking un poco más controlado. Entonces, en webs de listados de gran tamaño, como lo hemos visto, seguramente sea un poco la base de la arquitectura, al menos de forma inicial. Y la de silo, pues para e-commerce es lo más efectivo y te permite clusterizar y enlazar semánticamente por defecto, porque si yo enlazo siempre a mis serverless hermanas, ya semánticamente, si hago bien el clustering y, o sea, voy a enlazar siempre con un anchoring que esté semánticamente relacionado, ¿no? Pues hemos visto el caso de los vibradores en el que estoy enlazando, todas las URLs que tienen que ver con vibradores se enlazan entre sí, ¿no? Aparte de luego el nav. Entonces, ya por defecto tienes un enlazado semántico. Entonces, al final, si combinamos un poco lo mejor de cada una, más luego además le metemos datos de usuario y de negocio, que esto es lo más importante, entendiendo además las características y la naturaleza de tu site, vamos a empezar a hibridar nuestra arquitectura y a generar nuestra arquitectura híbrida, ¿vale? Entonces, vamos ya con el segundo punto grande de la diapo, o sea, de la diapo, de la presentación, que es creando nuestra arquitectura web híbrida. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver principalmente las características principales, ¿vale? Tenemos un par de diapos en las que la vamos a comentar un poco por encima. Y luego vamos a ir con 4 tips fundamentales para poder generar este tipo de arquitecturas o al menos ir creándolas poco a poco. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a entender la importancia de evaluar el potencial de cada clúster. Vamos a realizar un keyword clustering o, bueno, entender cómo hacer un buen keyword clustering para luego poder hibridar toda la arquitectura. Vamos a mirar lo importante que es entender cómo nuestro site va a crecer con el paso del tiempo, es decir, cuál es su naturaleza y cómo se va a desarrollar, porque es muy importante tener en cuenta pues lo que habíamos hablado un poco antes, ¿no? Que es igual de repente tengo un e-commerce en el que me suben de repente 10.000 productos de stock, ¿vale? Entonces, todo eso hay que tener ciertas medidas de contingencia para saber cómo gestionarlo y poder aportar igualmente el mismo negocio, ¿vale? Y luego también hay que entender el rendimiento del proyecto, ¿vale? Esto también es muy fundamental para las arquitecturas web híbridas, que se hace con una buena segmentación. Una vez tengamos muy bien segmentado el site, vamos a poder priorizar todas las zonas de nuestra web que más ROI tienen y, por tanto, vamos a tratar de darle mayor beneficio al cliente y también en un corto plazo posible. Porque si además yo todas las acciones que hago nuevas las tengo traqueadas y veo que están funcionando mejor en este clúster que en este otro, luego os pongo un ejemplo de esto, pues voy a seguir haciendo acciones en ese clúster, ya que estoy viendo que funciona, que estoy consiguiendo resultados a corto plazo y el cliente está contento, ¿no? Entonces, al final, esto es lo que nos permite un poco todo el tema de las arquitecturas híbridas, ¿vale? Entonces, nada, muy sencillo. Vamos a ver en 2 diapos algunas de las características básicas y luego nos metemos con los puntos principales, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son? A ver, un poco de café. ¿Cuáles son las características principales de las arquitecturas híbridas? ¿Vale? Estoy viendo mucho café y luego no me voy a dormir. Vale, entonces, son arquitecturas dinámicas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que pueden variar en la fase en la que se encuentre el proyecto. De eso también vamos a ver un ejemplo luego, ¿vale? Entonces, dependiendo de la fase en la que se encuentre el proyecto, podemos ser más o menos flexibles con el enlazado que hagamos, ¿vale? Luego también, de hecho, aquí creo que luego uno de los casos que va a poner Luis de ISA, creo que miramos la parte de la estacionalidad, ¿vale? Pero hay que entender que nuestro proyecto es estacional, bueno, o sea, puede ser estacional, ¿vale? Pues yo qué sé, imaginar que tenéis un e-commerce de productos de invierno y productos de verano, ¿vale? Pues, oye, no va a tener el mismo menú de navegación, no va a tener la misma arquitectura, no le vamos a dar la misma prioridad a la arquitectura a todo, o sea, al clúster de invierno que al de verano, ¿no? O sea, si, por ejemplo, es verano, habrá que priorizar el clúster de verano y no tanto el de invierno, y cuando sea invierno, habrá que priorizar el clúster de invierno y de verano, ¿no? No tiene sentido que estemos en mitad, o sea, que sea mayo y que me ponga a hacer acciones para priorizar estufas, ¿vale? A no ser que vivas en Alaska, ¿vale? Que tampoco es el tiempo que hace en verano en Alaska, igual hace mucho calor y tampoco hacen falta estufas, ¿vale? Pero que, o sea, al final, dependiendo un poco de la estacionalidad que sea, hay que priorizar nuestra arquitectura o no, ¿vale? Y esto luego vamos a ver algún ejemplillo, ¿vale? Y luego también la arquitectura debe de ser dinámica en base al rendimiento que esté teniendo el site, que eso también lo vamos a ver, ¿vale? Luego, las arquitecturas tienen que ser escalables, es decir,
si tenemos en cuenta la naturaleza que tiene nuestro site, vamos a hacerla escalable, ¿vale? Y es lo que estamos hablando un poco antes. Tengo que saber más o menos cuánto stock voy a subir al mes. A ver, luego también, si ves webs muy grandes, hay cosas que no son controlables, ¿vale? Es decir, ponte tú en un eBay, bueno, o en webs muy grandes de listados o en webs, de hecho, que tienen, o sea, que muchos ítems son contenidos generados, es contenido generado por usuario, hacer esto no puedes, ¿vale? Puedes tomar ciertas medidas de contingencia y prever cosas, pero bueno, hay muchas cosas que no puedes hacer, ¿vale? Pero tienes que tratar siempre de tener la arquitectura lo más escalable posible. Luego también, otra característica principal de las arquitecturas híbridas es que nos basamos en datos de usuario y en datos de negocio, ¿vale? Para ello, vamos a tener siempre en cuenta cuáles son los verticales que más ROI aporta al proyecto y luego también hay que ser muy finos a la hora de hacer el keyword clustering, ¿vale? Que vamos a ver luego. Y las últimas 3 características es que no se crean URLs innecesarias y se elimina lo que no tenga rendimiento. Todo esto lo vamos a saber mediante la segmentación, ¿vale? Que tenemos también luego un par de ejemplos sobre ello. Y al final hay que medir muy al detalle el número de taxonomías que vamos a crear, ¿vale? Es decir, o sea, no hay que empezar a crear URLs por crear a lo loco, porque, o sea, no, o sea, esto no está bien, ¿vale? Luego también otra característica es priorizar el interlinking en base a negocio, que es un poco lo que ya hemos hablado antes, ¿no? Que es decir, oye, pues si ahora tiene más negocio en verano, toda esta parte de la arquitectura, vamos a priorizar pues el menú de navegación en base a ello, ¿vale? Sin luego dejar abandonado lo que no es estacional, ¿vale? Hay que seguir enlazando las categorías principales y alguna subcategoría estrella que sea que sea de negocio, ¿vale? Y, y luego, por último, en plan también es muy importante que nuestra arquitectura híbrida, para poder ir, es muy importante que esté segmentada, ¿no? Para poder evaluar este rendimiento y poder priorizar. Entonces, estos 6 puntos los vamos a ver, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos consiguiendo estos 6 puntos? Pues lo primero que vamos a hacer es evaluar, bueno, lo primero, podéis hacerlo en el orden que queráis, ¿verdad? ¿Vale? Es evaluar el potencial de cada clúster. Entonces, antes de empezar nuestra arquitectura web híbrida, es mega importante, ¿vale? Hacer una evaluación aproximada del potencial que tiene dicho clúster. Es decir, no hay que empezar a trabajar, empiezo por esta y empiezo a crear URLs a lo loco. No, hay que evaluar en base a 3 factores. Es decir, por un lado, habría que mirar el rendimiento orgánico que va a tener ese clúster. Hay que mirar a nivel de negocio si interesa o no. Y luego hay que mirar también el total de URLs que vamos a crear. ¿Por qué hay que mirar a nivel de rendimiento orgánico? Pues, muy sencillo. De hecho, esto es lo que hacemos los SEOs ya por defecto sin aplicar en plan ninguna capa extra, ¿no? Volumen de búsquedas. Hay que saber el tráfico potencial que van a adquirir las nuevas URLs que queremos crear. Luego, a nivel de negocio, esto es una capa que hay que cotejar y vamos a ver ahora un ejemplo siempre con cliente. Y es, hostia, vale, voy a atacar este clúster, el de zapatos, pero ¿tiene sentido? O sea, ¿le va a generar ROI al cliente? ¿El cliente está interesado en sacar esos zapatos? ¿Tiene stock suficiente? ¿Es un vertical, es un tipo de producto que le da bastante ROI? ¿O igual el de bufandas, aunque tenga menos búsquedas, le da un 80% más de ROI que el de zapatos? Este tipo de cosas son las que hay que tener que ir controlando y que se cotejan con cliente, ¿vale? Aquí no queda otra. Y luego también a nivel de URL es muy importante, ¿vale? Es decir, a la hora de yo crear un nuevo clúster, tengo que ver cuántas... Vaya, pongo aquí el escritorio. O sea, yo al final, a la hora de crear un nuevo clúster, tengo que ver cuántas URLs voy a crear. O sea, no puedo de repente decir, hey, ¿qué pasa? Vamos a crear 180 URLs nuevas de zapatos. O sea, tienes que mirar primero si tienes un sidebar, si tu bloque de linking para ese vertical te lo va a soportar. O sea, igual tienes solamente para enlazar a 15 URLs. ¿Vale? Tienes que crear nuevos bloques o incluso ya tienes muy petado de outgoing links, sí, bueno, al final son outgoing links, ¿vale? De enlaces salientes, esa URL, porque tienes 250 en el NAP y 50 a lo largo del resto del contenido en el main content y en el secondary content, y entonces, hostia, no puedes crear 5 URLs nuevas porque ya desvirtúas todo el balanceo del PageRank. Entonces, igual tienes que seleccionar 30 de esas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta también el número de URLs que vamos a crear, ¿no? Y pongo como último punto que al final el cliente no es un nicho, ¿vale? Es decir, en un nicho al final te creas 80 URLs o gestionas 80 URLs y dices, voy a meter esto en un menú de navegación, lo enlazo así a lo loco un poco y voy viendo lo que más me va trayendo, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que tener en cuenta
varias cosas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver, estamos viendo una imagen que es de un Excel. Este es, o sea, es más grande, ¿eh? Aquí a la izquierda hay más columnas y aquí a la derecha también, pero bueno, esto era un poco lo importante para la diapositiva, en el que tenemos en plan, por una parte, todas las URLs que vamos a crear, en el que tenemos la keyword principal, ¿vale? Con luego, bueno, las keyword, o sea, las keyword relacionadas que van dentro de esta URL están luego aquí metidas a modo de comentario, ¿vale? Tenemos el volumen total, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un poco o sea, todo el clúster de mesas, ¿vale? Del vertical de mesas. Luego aquí está, pues, por tipología y por mierdecillas, ¿vale? Entonces, está en una pestaña solamente de mesas que se coteja con cliente. Y luego tenemos un par de franjas, tenemos un par de campos que son los que hablamos, o sea, en plan con el cliente. De decir, ¿esto os interesa sí o no? Esto lo gestiona el cliente, ¿vale? Y luego, aparte, bueno, aquí veis que pone Adri, si me escapó el nombre, ¿vale? Esto es el CEO de la empresa. Y lo que nos ponía era, oye, vale, esto interesa, pero, por ejemplo, todo lo de los colores no es nuestro fuerte, pero hacemos bastante en tienda física. Si se posiciona, lo vendemos. Entonces, yo, por ejemplo, aquí sé que la mesita de noche es blanca, quizás no sea del todo importante, o sea, quizás no le pueda dar mucha prioridad luego en un scoring porque no es su fuerte, y ya me está diciendo, ¿no? O aquí, por ejemplo, en plan me dice que las colgantes no tienen, pero que si se posiciona fácil, o sea, si lo veo fácil a nivel de luego cuando haga el scoring, que se pueden poner a hacerlo. O, por ejemplo, la de mesitas de noche redonda, ¿qué nos dice el cliente? Bueno, dice, me da pereza hacerlo. Y la gente suele buscar cosas baratillas. Pues seguramente estas, de todo el clúster en plan, aunque le interesa a nivel de negocio, o sea, le voy a asignar un scoring mega bajo. ¿Vale? Entonces, al final veis que no solamente es hacer el keyword research, sino que luego hay que añadirle también capas de negocio, ¿no? Que, bueno, aquí es lo que pongo, que manda negocio. Y luego, esto, aquí estoy comentando que esto es un primer filtro inicial y luego se puede llevar a un scoring, ¿vale? Esta sería un poco más la parte de keyword research, en el que, oye, ya tengo todo esto montado, ahora quiero, o sea, voy a meterle una capa más, por ejemplo, de facilidad de ranking. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues os podéis elegir pues podéis elegir 3 o 4 players de vuestro sector. Estos 3 o 4 players, tenerlos segmentados por facilidad, es decir, player fácil, player medio y player difícil. Y os sacáis todo el dataset de keywords que en plan que tengan estos players, en plan tiráis un buscar V masivo de sus keywords con estas de aquí, que ya están cotejadas y bien hechas con la arquitectura que deben ser, y las keywords, pues, por ejemplo, que en plan que, o sea, que vuestro player catalogado como fácil os coincidan, es decir, estén rankeando y lo filtras por un top 3, sabéis que son URLs que ya te interesan a nivel de negocio y que tu keyword, o sea, que tu competidor más fácil está rankeando. Eso es un win-win que vas a ir ahí a full, chaval. ¿Sabes? En plan, si ya te interesa a nivel de negocio, además tiene búsquedas, y luego hay un competidor que en verdad sabes que lo pasas fácil, que está top 3, eso es URL, vamos, para ir a full, ¿vale? Entonces, bueno, son algunas de las cosas que podéis, en plan, que, o sea, que al final, pues que podéis ir haciendo y que veis que siempre hay que tener en cuenta toda la capa de negocio, ¿vale? Un buen keyword clustering para esto es fundamental, ¿no? Entonces, al final, el estudio de palabras clave es fundamental para hacer una buena arquitectura. La clave está en el keyword clustering, ¿vale? Al final, o sea, a lo que denominamos keyword clustering es a la agrupación de keywords en diferentes URLs, ¿vale? Entonces, como hemos visto anteriormente, es importante añadir el interés de negocio a todas las URLs que vamos sacando. No es sacar URLs por crear, o sea, no es sacar URLs por sacar, en plan, hostia, tengo 150 URLs. No, hay que elegir el vertical que le interesa al cliente, luego de ese vertical tenemos que hablar con el cliente cuáles son las que más o menos interesan, ¿vale? Y luego también que ese tipo de cosas, pues comentar que se pueden automatizar, ¿vale? Hay muchos scripts por internet que agrupan por raíz semántica o te sacan el LinkedIn en base a la preposición. Yo personalmente no recomiendo hacer esto, ya que o sea, al final no es así como se debe hacer un keyword clustering, ya que, o sea, lo que nos tenemos que basar es en las SERPs, ¿no? En el momento que 2 o más keywords comparten un mismo resultado, hay que agruparlas, ¿no? Entonces, más que agrupar por raíz semántica, se debería agrupar comprobando las SERPs, ¿vale? Claro, esto luego hacerlo de manera manual, o sea, si esto se hace bien, los que lo hacéis, ¿vale? Sabéis que es una chapa, entra mucha fatiga, entonces, bueno, se puede automatizar, pero esto lo dejaremos para otro momento, ¿vale? Esto es un meme en plan que puse de, he creado un script para freír un filete, ¿no? En plan, bueno, pues usar una sartén, o sea, no te falta hacer un script. O sea, esto es un poco rollo sátira de, a veces creo que, ¿no? En el sector como que nos pasamos de querer hacer cosas mega chungas cuando hay cosas que son fáciles, ¿no? Es decir, si tenemos una herramienta que nos haga esto, ¿para qué hacer un script, no? Muchas cosas con Python o R o tal que se puede hacer con ScriptFrog, pues tranquilamente, ¿no? Vale, entonces, aparte de esto, ¿vale? Un buen keyword clustering, y esto es bastante importante a la hora de hacer SEO estratégico, es que nos permite conocer todas las variantes semánticas de nuestra arquitectura, ¿vale?
y nos permite hacer una priorización de la misma. Y vamos a ver dos ejemplos, ejemplo A y ejemplo B. Ahora mismo estoy viendo solo el ejemplo A. ¿Vale? Y, o sea, en el ejemplo A, ¿qué estamos poniendo? Pues que hay una web, ¿vale? En el que, o sea, es una web estética, en el que tenemos como keyword principal siempre el tratamiento estético, ¿vale? O tratamiento estético más precio, ¿vale? Y esto iría en una URL. Luego, bueno, en este caso, luego hay veces que en plan que iban dos, pero bueno, da igual, ¿vale? De momento vamos a ponerlo que va en una URL. Y luego también hay otra variante semántica, aparte del tratamiento estético y el tratamiento estético más precio, que es el tratamiento estético más antes y después, que también se busca full, ¿vale? Entonces, con un buen keyword clustering, en verdad, vamos a ver que para el tratamiento estético T.E, ¿vale? Requiere un alto EAT, mega complicado rankear, pero que en verdad luego para las variantes precio y para las variantes antes y después no hace falta tanto, ¿vale? Entonces, en este caso podemos focalizar nuestra arquitectura dando prioridad solamente a estas dos variantes, ¿vale? Aunque el core de nuestro cliente sea el tratamiento estético a secas y es lógicamente lo que más búsquedas va a tener, hostia, si requiere esto de un alto EAT, sabemos que nos va a costar tiempo, ¿vale? Entonces, al final al cliente hay que también darle el rollo a corto plazo, en 3 o 4 meses, ¿no? Entonces, se pueden hacer acciones de decir, vale, vamos a ir a por estas más a largo plazo, pero como he detectado, gracias al keyword clustering, que estas no, o sea, no es necesario tanto EAT, vamos a atacar a estas, ¿no? Entonces, al final, tú puedes focalizar tu arquitectura e hibridarla en base a estos insights y obtenemos, por tanto, una estrategia a corto plazo que da resultados, atacar a estas dos, ahora os pongo un ejemplo, ¿vale? Y vamos trabajando luego de forma paralela el EAT, que es más a largo plazo, ¿vale? Para atacar a esta principal. Entonces aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo con el cliente en el que, si por ejemplo no nos fijamos en toda la parte de precio, ¿vale? Bueno, no sé por qué no puse tampoco lo antes y después aquí. Nos pusimos a priorizar estas dos variantes semánticas y ya veis que en un mes tuvo toda esta mejora, ¿vale? Entonces, todo esto son clics de más que ha tenido, ¿vale? Y que son orientadas en puro negocio. O sea, en plan, porque al final son las variantes de los tratamientos más precio, más antes y después. Que están puramente enfocadas en zona transaccional, ¿vale? Entonces, claro, si nos hubiéramos quedado solamente en una arquitectura plana o una vertical sin tener esto en cuenta y sin empezar a dinamizarlo, pues hubiese sido un poco más mierda, ¿vale? Y hubiese quedado todo, pues en plan como estaba. Luego también otro ejemplo, que es el ejemplo B, ¿vale? Y es que si hacemos un keyword research, pues, por ejemplo, de plugins WordPress SEO, plugins WordPress cookies, vamos a detectar que estas URLs son, o sea, estas keywords tienen que ir para URLs sueltas, ¿vale? Para URLs específicas. Entonces, cada una de estas es una URL diferente, ¿vale? Ataca un intent diferente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En vez de dejarlos, por ejemplo, en el listing típico del blog, en el que yo creo una URL y le asigno la categoría WordPress y se me queda luego todo ahí, pues, por la típica paginación, etcétera, se puede crear un clúster, ¿vale? O sea, esto se llama Java en Spot, creo, o algo así, creo que lo dijo el Kevin Indigeste, pero bueno, al final es crear una página silo en el que enlazas todo lo que esté semánticamente relacionado, ¿vale? Y te va a rankear mejor porque el enlazado que haces va a ser semántico y va a estar todo mucho mejor estructurado, que no lo dejes al libre albedrío de las taxonomías del blog. Aquí os pongo un ejemplo de lo que hace 40 de Fiebre, que tiene un clúster de guía SEO, que está bastante guay, en el que, además creo que está arrancando primero en plan por guía SEO, pero esto cuando lo miré, y es que han hecho una página para atacar a guía SEO, le meten contenido y luego le meten todos los artículos que tienen que ver con el SEO, ¿vale? De hecho, hay algunos aquí que están en la parte del blog, en el grid del blog, en plan por ahí perdidos, pero que han hecho un hub, ¿vale? En el que enlazan a todo semánticamente. En verdad, si luego investigáis un poco, se puede mejorar porque luego entráis a uno de estos y no enlaza. Si, por ejemplo, entramos a análisis de la... Madre mía, que me ahogo. Si luego entráis en cómo hacer un keyword research, no enlazan al resto del clúster. Mira que me estoy muriendo ahora mismo, Luis. No enlazan al resto del clúster, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una cosa que en plan que se puede mejorar, pero que está muy bien, ¿vale? Hacer este tipo de clustering. Luego también acabamos de ver que la importancia del keyword clustering, ¿vale? De hacer toda la parte del keyword research, también es muy importante para nuestras arquitecturas híbridas entender cómo crece nuestro site, ¿vale? Para hacerlo escalable. Esto es mega importante. Vamos a ver 4 puntos principales y vamos a indagar en ellos, ¿vale? Por un lado, tendríamos que hay que entender, o sea, hay que tener en cuenta la fase de vida en la que se encuentra el proyecto, y vamos a ver un ejemplo de esto. Luego también, para poder hacer una arquitectura híbrida, hay que entender que la arquitectura actual que tengo, ¿vale? En plan decir, cómo está formada mi arquitectura, porque si entiendo cómo actualmente está mi web, voy a poder hacer
acciones de contingencia en caso de que sea necesario. Luego también otra pregunta que nos tenemos que hacer es si mi gestión de stock me permite mucha ampliación, diversificar todas las taxonomías o tiro de un sistema de facetas que en verdad no debe ser indexable. Entonces, claro, aquí entro en un lío de la Virgen. Vamos a ver aquí también un ejemplo. Y luego también muy importante tener control sobre las nuevas cargas de ítems, ¿vale? O de productos y la forma en la que estos se distribuyen en nuestra web. Estos 4 puntos principales son muy importantes a la hora de entender cómo va a crecer y cómo se desarrolla nuestro site y esto es fundamental para generar nuestras arquitecturas híbridas. Entonces, vamos con el primer punto, que es el de estamos teniendo en cuenta la fase de vida en la que se encuentra el proyecto. Soy un genio de las animaciones, ¿veis cómo lo pongo aquí? Para que no nos perdamos, para que no me pierda bien, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, estamos teniendo en cuenta la fase de vida en la que se encuentra el proyecto. O sea, esto lo hemos comentado un poco antes, ¿vale? Y es que al inicio un proyecto te permite mucha más versatilidad a la hora de elegir o cambiar tu arquitectura web, ya que no está sentado todavía. Es decir, o sea, para hablar un poco en plata, no la puedes liar. Entonces, si ves que, por ejemplo, no estás rindiendo mucho por hacer cambios drásticos, que vamos a ver ahora. Entonces, no hay que tener miedo a modificar nuestra arquitectura inicial, ya que si vemos que no está funcionando como se esperaba, pues se pueden hacer cambios, ¿no? En el siguiente ejemplo que vamos a ver, que está en la siguiente diapo, ¿vale? Nos encontramos con un proyecto que acaba de empezar, ¿vale? Entonces, se eligió una arquitectura en silo o sea, como que pasaron 2 o 3 meses y no funcionaba tampoco mucho. Y es que, en verdad, esa arquitectura en silo que se eligió provocó que si no la haces bien y no juegas bien con el menú de navegación y no entiendes bien la naturaleza de las taxonomías, hace que muchas categorías de segundo, tercer y cuarto nivel solamente se enlacen entre las hermanas. Entonces, si por ejemplo solamente tienes 2 hermanas en ese clúster, solamente se van a enlazar entre sí. Entonces, va a tener muy poco interlinking, esas subcategorías. ¿Vale? Esto quizás es un poco complejo para la gente que no controla mucho sobre arquitecturas, ¿vale? Pero bueno, poco a poco. Y luego, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, o sea, al final había muchas subcategorías, ¿vale? Que le faltaban infinito interlinking. Porque se eligió una arquitectura en silo que no se tenía que haber elegido al principio, ya que no tiene sentido. Hacerla de primeras en una web que tampoco tiene mucha autoridad al principio y que tiene solo 50 o 60 URLs el core de taxonomías. Entonces, ¿qué se hizo? En plan, como había muchas subcategorías, que además, en verdad, las subcategorías son más middle tails, más long tails, es lo que más facilidad vas a tener de ranqueo, lo que se decidió fue, mira, hacemos una arquitectura web plana de la hostia, es decir, le metemos en el NAP prácticamente todo, ¿vale? Y abrimos la arquitectura al principio, ¿vale? Y luego ya le iremos otra vez acotando, pero al principio vamos a darle full fuerza a todo, ¿vale? Y ver qué tal responde. ¿Vale? Ya que al principio esto estaba empezando, a ver, esto no lo puedes hacer tampoco cuando el proyecto lleve un año y ya tienes rankeando ciertas zonas, porque entonces la puedes liar, ¿vale? O sea, al final lo que tienes que tener en cuenta es que cuantas más URLs, cuantos más enlaces saquemos en una URL, menos fuerza van a llegar a esas URLs en la que estamos sacando, ¿vale? Entonces, puedes hacer un desbalanceo de PageRank gordo, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, en plan, estoy viendo que no funcionaba lo que estaba ahora y dijimos, está por culo, perdón. Y dijimos, venga, ahí a full. Y abrimos el NAP, ¿vale? Y empezó todo a coger más fuerza, ¿vale? Y pi. Vale, entonces, esto es un poco, o sea, es como que la moraleja es, hay que ser mega dinámicos en nuestra arquitectura web, ¿vale? Si es que, por ejemplo, algo no funciona al principio, podéis tomar las decisiones que veáis convenientes. Siguiendo con entender el crecimiento de nuestro site, aparte de entender en qué estado se encuentra el proyecto, que es lo que hemos visto antes, también hay que entender, o sea, hay que hacernos mira cómo estoy. Hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Entiendo la arquitectura actual para poder desarrollar acciones de contingencia en caso de que sea necesario? ¿Esto qué quiere decir? O sea, al final, por defecto, si tenemos un e-commerce, ya hemos visto que seguramente tenga un enlazado en silo, voy a tener un grid de productos que seguramente tenga paginaciones. Si estoy en un blog, por ejemplo, voy a tener una página home en la que seguramente tenga igual un widget con últimos artículos, pero luego los artículos sé que seguramente en el 90% de los casos se van a dividir en las taxonomías que cree, en las categorías, ¿no? O en las tags que yo vaya a crear. Entonces, siempre con el paso de la experiencia vamos a entender que, o sea, que al final, pues, cuando coja un proyecto va a tener como una estructura de base, ¿no? Entonces, conocer esta estructura nos puede ayudar mucho para realizar diferentes acciones, ¿vale? Pues es lo que pongo aquí. Entonces, que si, por ejemplo, conocemos el CMS, nos puede dar muchas pistas, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí lo que sabemos es que si tenemos un blog de WordPress, los artículos se listan en categorías, los cuales usan una
o sea, los cuales usan una paginación, ¿vale? Entonces, conociendo cómo funciona el proyecto, se pueden tomar decisiones de contingencia a nivel a nivel de arquitectura para tratar de aportar más ROI al proyecto a corto plazo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo un blog de WordPress, y os pongo un ejemplo de esto ahora, en el que veo que la arquitectura está hecha a un Cristo, ¿vale? En vez de ponerme a hacer una arquitectura maravillosa y tardar 4 o 5 meses, si conozco, por ejemplo, que en un blog de WordPress todas las categorías las puedo listar y dentro de esas categorías están los artículos y sé que si aumento el grid de productos y sé que si aumento el grid y sé que si aumento el listing de estos artículos al doble, se reduce la paginación. Puedo crear, por ejemplo, una acción a corto plazo que sea crear una landing auxiliar en el footer en el que meto todas las categorías similar a un mapa web, ¿vale? En el que ya además van a estar ahí todos los artículos. Entonces, puedo reducir de manera muy drástica, todo el nivel de profundidad de un proyecto, solamente con una acción, ¿vale? Y solamente, y esto lo hago porque conozco el tipo de site que tengo, ¿vale? El tipo de CMS que tengo y mientras tanto voy haciendo luego acciones paralelas en las que me voy creando la arquitectura tal y, ya de forma más lenta, más clusterizada, ¿vale? Pero no tardo 4 meses cuando puedo hacer alguna acción de contingencia que me lleva 2 semanas, ¿vale? Entonces, un ejemplo de esto, en la siguiente diapo, ¿vale? Era un cliente que, bueno, aquí tenemos el crowd depth de algunos artículos, luego el crowd depth era mucho mayor, ¿vale? Lo que pasa es que aquí está listado solamente el de los artículos. Está como un filtro. Y entonces aquí lo que pasaba era, pues tú tienes mucho crowd depth, ¿vale? Los artículos están a mucho nivel de profundidad, esto es un ejemplo, bla, bla. Entonces, los pasos a seguir, ¿vale? Es que de las 29 categorías que tiene el blog, muchas están a un cuarto o quinto nivel de profundidad, lo cual no tiene sentido, ¿vale? Esto pasaba porque no se habían listado en el NAP, entonces a muchas categorías se llegaba por el breadcrumb de algunos artículos que estaban enlazados a través de otros, vamos, era un lío de la virgen. Entonces, como medida de contingencia, ¿vale? En plan, se dijo, vamos a crear una especie de mapa web en el footer en el que metamos todas las categorías ahí, las sacas de la base de datos, es que no quiero ni saber dónde están, he tardado media hora en sacar estoy ya hasta las narices, me las sacas de la base de datos, me las pones ahí a modo de mapa web, entre comillas, y aumentamos luego el grid de productos para disminuir la paginación y así reducimos drásticamente y de forma mega rápida todo el nivel de profundidad de la web. Luego aquí había que hacer ciertas comprobaciones, ¿vale? Si aumentamos el listing de artículos, por ejemplo, de un blog, estamos directamente cargando más el DOM, por lo tanto, no nos afecta a la web performance, ¿vale? Entonces, igual luego la web va más lenta, eso luego hay que mirarlo, ¿vale? Y hay que hacer ciertas comprobaciones. No es en plan, venga, méteme aquí esto, ¿vale? Hay que hacer ciertas comprobaciones. Entonces, solamente con esta acción, ¿vale? Que se implementó, de hecho, al mes de empezar, en plan de empezar, se puede ver aquí la gráfica cómo el proyecto empezó a subir, ¿vale? Bueno, luego aquí tenemos cierta estacionalidad, ¿vale? Pero solamente con una acción a corto plazo y conociendo en verdad nuestro CMS, hemos conseguido buenos resultados, ¿vale? Y eso, y al final lo que teníamos era la misma arquitectura que antes, pero le metimos luego esa especie de minimapa web raro, ¿vale? Y al final lo que hemos ido es hibridando un poco la arquitectura, haciendo la dinámica y luego trabajando de forma paralela poco a poco la arquitectura que más nos convenga, ¿vale? Entonces, aparte de esto, luego también hay que saber gestionar el stock, ¿vale? Es decir, no solamente saber en qué estado está el proyecto y también pues conocer un poco la arquitectura actual, sino que también es muy importante conocer nuestra gestión de stock, ¿vale? Al final, esto es muy importante, ¿por qué? Porque al final, conocernos nuestra gestión de stock nos va a permitir saber cuántas taxonomías vamos a poder sacar. Es decir, cuántas categorías o subcategorías voy a poder hacer y luego si tengo un sistema de facetas correcto o no, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora. Entonces, básicamente, en un e-commerce, entender nuestro stock y cómo se gestiona a nivel interno dentro de nuestra web es clave, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese stock es lo que me va a determinar a mí ampliar o desampliar ciertas categorías y subcategorías, ¿vale? Al final, es que es tan, al final es tan sencillo como estoy viendo que tiene mucho potencial pues un vertical de zapatos rojos, ¿vale? Tengo productos para meter tengo producto para meter en esa categoría, porque igual no, entonces no tiene sentido que lo haga, ¿no? Entonces, al final, saber qué stock tienes es muy importante a la hora de evaluar un vertical o un nicho de mercado y luego también a la hora de crear todo el sistema de taxonomías, ¿vale?
¿Por qué a la hora de evaluar un vertical o un nicho de mercado? Pues por lo que acabamos de decir, ¿vale? A la hora de luego ampliar nuevas categorías o subcategorías, ¿vale? Tengo que saber si tengo productos para cumplir, para rellenar esas nuevas categorías, ¿vale? Tan sencillo como esto. Y luego, a la hora de crear todo el sistema de taxonomías de nuestro site, esto es muy importante porque me va a permitir saber dar salida a ese stock, me va a permitir crear nuevas categorías o subcategorías, ¿vale? Entonces son aquí algunas preguntas que lo estamos viendo, ¿no? Oye, con el stock que tengo, ¿puedo crear categorías y subcategorías y asignarles productos con facilidad? ¿Vale? O sea, con el stock que tienes y cómo gestionas luego todas las categorías, ¿dependes puramente de un sistema de facetas, que lo vamos a ver ahora? Porque al final igual solamente tú, o sea, todo tu e-commerce depende de un sistema de facetas y no tienes tampoco muchas categorías o subcategorías abiertas, lo cual es una movida y lo vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, algunas claves para todo el tema de stock y de sistema y todo el sistema de facetas es las URLs parametrizadas solo dan problemas, ¿vale? Y lo vamos a ver ahora. Es decir, o sea, en el típico sistema de facetas que va con URLs parametrizadas, brand, price, etcétera, todo eso, al final son URLs que son contenido similar, bueno, es una mierda, ¿vale? Hay que intentar que, por un lado, no estén indexadas y, por otro lado, ocultarlas de cara a Google, ¿vale? Esto al final lo vamos a acabar haciendo con gestión de canonicals, también se pueden luego bloquear por robots.txt, se pueden ofuscar enlaces hacia estas URLs, ¿vale? Y también es importante entender que a nivel de UX, ahora vamos a ver un ejemplo de esto, ¿vale? Y que luego también es importante que a nivel de UX va a quedar extraño, pero si no disponemos de un sistema si disponemos de un sistema de facetas que no es indexable y por tanto va a haber que ocultarlo de cara a Google, hay que jugar con la creación de categorías, ¿vale? Y subcategorías, aunque me coincidan con las del filtro. Mira ahora a qué me refiero con esto, ¿vale? Que ahora va a cobrar un poco más de sentido todo esto. Si, por ejemplo, estamos en Worten, ¿vale? Y entramos en la entramos en la categoría principal de lavadoras, ¿vale? Vamos a ver lo siguiente, mirar qué curioso, ¿vale? Y es que, por un lado, tenemos varios bloques, ¿vale? Aquí el de categorías, luego tenemos aquí todo el sistema de facetas, ¿vale? Aquí empiezan a actuar ya los filtros. Entonces, fijaos qué curioso que en verdad tenemos una categoría que es lavadora de 8 kilos y luego un filtro también que es de 8 kilos. Claro, entonces esto a nivel de usuario es un poco raro, ¿no? Porque tú entras aquí y dices, coño, en verdad, o sea, al final es lo mismo. ¿A dónde doy? ¿Aquí o aquí? ¿Vale? O sea, ¿esto por qué se ha hecho? ¿Alguien nos sabría decir? Hombre, os acabo de preguntar y no os estoy escuchando. ¿Vale? Esto se ha hecho por lo siguiente. Esta URL que tenemos aquí es una categoría que es indexable, ¿vale? Es una categoría que es optimizable. Aquí le voy a poder meter un H1, le voy a poder meter contenido, en plan voy a optimizar el title, ¿vale? En cambio, esto de aquí es un filtro que me pone un parámetro y que al final es una URL que yo voy a querer ocultar de cara a Google, ¿vale? Entonces, si yo solamente tuviese esta faceta, este filtro, nunca podría rankear por esta keyword, ¿vale? O igual sí, en plan, o sea, si solamente esta categoría me lo permite, ¿vale? Pero va a haber muchas middle tails, va a haber muchas categorías que si solamente tengo un sistema de, o sea, si solamente tengo un sistema de filtros y facetas, no voy a poder rankear, ¿vale? Tema de lavadoras más todas estas, o sea, más todas estas características, si no creo esto, no lo voy a poder rankear, ¿vale? Entonces, por eso al final hay que jugar siempre con crear nuevas categorías y subcategorías, aunque tenga un sistema de facetas que ataquen a lo mismo, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, veis que esta URL al final tiene una canonical que apunta a la principal, ¿vale? Esto en verdad también luego pues, podría estar bloqueado por robots, etcétera, ¿vale? Mientras que esta de aquí, ¿vale? Veis que ya tiene su H1 personalizado, tiene su title, tiene su contenido, ¿vale? Entonces, por eso a nivel de UX queda raro, pero conocer este tipo de taxonomías en tu web es fundamental. Si al final tienes un e-commerce y solamente tienes un sistema de facetas y no tienes, y no tienes categorías indexables y optimizables, estamos fuera, ¿vale? Porque al final esto es lo que nos va a permitir rankear. Por eso lo hace Worten así, ¿vale? Os pongo también aquí, en plan, un ejemplo que es que luego, claro, hay keywords que no tienes previstas y que de repente ves que tiene búsquedas. Y por eso lo ponen aquí un poco, pues, en un linking abajo del todo para lavadora miel 8 kilos, lavadora Electrolux 8 kilos, ¿vale? Esto es un poco guarrero.
Pero lo hacen porque han detectado que estas keywords tienen búsquedas y tienen que ponerlo en algún lado, ¿vale? Ya que con el sistema de facetas no es indexable, entonces, claro, tienen que ponerlo en algún lado, ¿vale? Entonces, un poco el punto viene, o sea, justo el punto que estamos hablando viene por esto, ¿no? Porque cuando tienes mucho stock, muchas de las combinaciones tienen búsquedas, si no las has previsto de antemano, no te queda más remedio que hacer ese tipo de enlazado auxiliar, ¿vale? Si no lo has tenido en cuenta antes, pues no te queda más remedio que no te queda más remedio que tratar de meter estas keywords, ¿vale? Para rankearlas, estas URLs, pues por donde puedas, ¿vale? Entonces, a modo de juego, os pregunto, hostia, ¿hubieseis hecho esto? Bueno, en verdad no vais, o sea, vamos a ir con la ponencia, entonces quizás no, o sea, no vais a poder parar a verlo, pero quizás en verdad crear estas landings para atacar a esta keyword no tiene del todo mucho sentido, al menos, por ejemplo, con la que comprobé, que es la de lavadora Candy de 8 kilos. ¿Por qué? Porque si revisamos la SERP, si lo podéis hacer luego si queréis, cuando meto lavadora Candy 8 kilos, ¿vale? Vais a ver que el primer resultado es Carrefour con la URL lavadoras más marca, es decir, lavadora Candy, ¿vale? No me hace falta crear luego la sublanding de 8 kilos. Entonces, solamente con la de lavadora Candy, que ya la voy a tener tranquilamente en un app, ¿vale? O sea, en un app o en el sidebar, ya me valdría. Entonces no me haría falta crear estas landings que además luego tienen muy mala experiencia pues de usuario porque son mega específicas, ¿vale? No sé por qué se ha hecho, que bueno, que luego igual está bien, ¿eh? O sea, pero bueno, al menos en la que yo he comprobado, quizás no sea del todo lo correcto. Aún así es mi opinión, ¿vale? Entonces, otro punto más, y ya estamos acabando, es si para entender el crecimiento de nuestro site... Menos mal que estás acabando, ¿eh? Joder, ¿cuánto tiempo llevo? 1 hora. Madre de Dios, chaval. Vale. Nada, ¿le meto caña? No sé, ¿tú crees que nos va a dar tiempo a la segunda parte y a responder preguntas? Sí, ¿no? Okay. ¿Cuánto tiempo es el show live este? 1 hora. No, hostia, pues voy poco. Vale, venga, voy a meterle mega caña, ¿vale? Bien. Vale, entonces luego también es mega importante tener control sobre las cargas de ítems que ocurren en nuestra web, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, tenemos un e-commerce, ¿vale? Y de repente nos meten 5.000, 8.000, 10.000 URLs de producto nuevas, ¿vale? Esto, como disclaimer, os pongo que en webs gigantes es mega complicado de controlar, ¿vale? Y sobre todo en webs que el contenido lo genera el usuario, estos ítems, ¿vale? Lo único que podemos controlar un poco es el número de productos que hay por categoría y cómo se listan estos, y ahora lo vamos a ver. Y luego también, aparte, hay que tener cuidado de que luego los ítems que carguemos no sean light content, ¿sabes? En plan, hostia, le he metido 10.000 productos nuevos. ¿Tienen contenido único o es contenido de proveedor que tiene mucha gente también? Hostia, si es user generated content, ¿me lo están generando bien, mal? ¿Le puedo meter un sistema que me evalúe la calidad para cuando me genere alguien un ítem de mierda no me lo acepte? ¿Vale? Luego hay que tener en cuenta muchas cosas. Esto es una movida de la Virgen, ¿vale? O sea, en webs grandes. Entonces, ¿qué opciones podemos tener para gestionar un poco nuestras cargas de ítems, ¿vale? Y es, por un lado, podemos aumentar el listing de productos o el listing de ítems, ¿vale? Cuanto más amplio, sea mejor, ya que puedes soportar cargas más grandes sin perjudicar el crawl depth, ¿vale? Aunque eso te puede afectar a nivel de autoridad y a nivel de web performance. ¿A qué nos referimos con esto? Mega sencillo. Cuando entramos en una categoría de e-commerce y vemos que se listan 30 productos y luego empiezan las paginaciones, hostia, si yo en vez de a 30 amplío a 60, reduzco a la mitad las paginaciones, ¿vale? Y por tanto mis niveles de profundidad también se van a ver reducidos. Problema, que al aumentar más, estamos sobrecargando el DOM, seguramente el web performance nos suba, o sea, nos afecte, entonces hay que andar haciendo ciertas comprobaciones. Y luego también que cuanto más enlaces saco, es decir, al final tenéis que tener en cuenta que estoy sacando 30 enlaces más, se me desbalancea un poco toda la autoridad interna que tenía planeada al inicio. Más cosas que se pueden hacer para controlar las cargas de ítems es igual queréis bloquear a partir de X paginación, ¿no? En listados cuyos ítems no son relevantes y no se quieren indexar y aparte son light content, podéis optar por, oye, pues mira, a partir de la segunda paginación bloqueo por robots y ya está, y me olvido, ¿vale? Me tengo que preocupar de que Google no acceda a esos ítems y ya estaría. De hecho, Luis aquí os puede contar un caso que hizo hace tiempo con esto, ¿vale? Y luego también se puede elegir un poco entre scroll infinito y paginaciones. Con lo cual, si elegimos scroll infinito, habría que tener cuidado con las URLs huérfanas, ¿vale? Ya que si dejamos, o sea, al final, todo lo que cargue después del cargar más, si está bien implementado por JS, ¿vale? Que luego vemos que hay falsos scrolls infinitos. O sea, eso supone que no lo va a leer Google, ¿vale? Entonces tenemos dos opciones. Una, bloquearlo a full
para que no quiero que entre ahí Google porque son productos que todavía no tengo optimizados y los escondo, pero entonces habría que tener también, o sea, entonces habría que tener también cuidado con generar los sitemaps de productos y quitar esos que tengo escondidos, ¿vale? O si opto por tener un scroll infinito y los productos quiero que no queden huérfanos y sean rastreables, tendré que jugar con los 30, 40, 50 productos que tengo por encima del botón que tengo, o sea, que tengo en el grid principal, que esos productos tengan bloques dentro, o sea, dentro de la ficha, tengan bloques de productos relacionados hacia el resto de productos que tengo debajo del scroll infinito, ¿vale? Es una liada de la Virgen. O sea, aquí luego hay que hablar con IT en plan a full, ¿vale? Para ver cómo gestionamos todo esto. Entonces, un ejemplo, ¿vale? En plan del falso scroll infinito que os comentaba era que, por ejemplo, si entráis en Maison du Monde, o sea, en plan aquí vais a ver más productos y dices, ¡guau, qué guapo el scroll infinito! Pero luego, en verdad, si bicháis un poco, ¿vale? Y, o sea, y tocáis CSS, veis que en verdad, o sea, tienen todo paginaciones, ¿vale? En el HTML. Entonces, bueno, son algunas cosas que hay que revisar en vuestros proyectos, ¿vale? Y entonces, luego también hay que tener en cuenta con las cargas de ítems si van a perder prioridad nuestros top productos, ¿vale? Porque vamos a imaginarnos que, o sea, al final una buena arquitectura debería de anticiparse a este tipo de acciones y tener controlados nuestros top productos, ¿vale? Porque si yo tengo un plan, unos productos que funcionan muy bien en la primera franja de productos, ahora vemos un ejemplo, pero luego le meto 50, hostia, esos productos que en plan que tenía en esa línea, luego se me van a bajar abajo a una segunda o tercera paginación y por tanto van a perder autoridad, seguramente luego me baje tráfico, me baje posiciones y me baje ingresos. Si baja ingresos, el cliente se queje, si el cliente se queja, nos quedamos sin clientes. ¿Vale? Si nos quedamos sin clientes, no comemos y luego morimos. Entonces hay que tener muy cuidado con el cargón. Entonces, ¿cómo hacemos para priorizar este tipo de productos? O sea, para que no pierdan autoridad. Pues podemos usar ciertos bloques de linking en sidebars, encima del grid de productos, donde anclar esos productos estrella y así estar seguros de que no les va a pasar nada. Mirad, por ejemplo, lo que hace Naturitas, que me gusta mucho, y es que tiene un bloque al principio del grid en el que tiene sus productos más populares, que esto seguramente sea pues, los que más vendan o los que más ROI le dé. Aparte, tiene aquí un desplegable, creo que tiene un total de 15 o 20 aquí. Y luego tiene el grid de productos, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? Que entonces aquí ya te puedes preocupar, o sea, despreocupar un poco de los productos que, o sea, en plan que tengas aquí, de que igual tú le vas a meter ahora 50 productos nuevos y por tanto estos me bajarían hacia abajo, o sea, si los anclas aquí, ya ese problema no lo vas a tener, ¿vale? Entonces al final es lo que ponemos aquí, que con este bloque de linking pues te aseguras que las URLs que te interesen no se vean afectadas por cargas de stock, ¿vale? En plan grandes. O sea, no, al final no siempre vas a poder ordenar por top ventas o similar en el grid, ya que también hay que darle prioridad a las nuevas URLs que vas creando, ¿no? A algunos productos. Tienes que dar accesibilidad por parte de Google. Y ahora sí que ya estamos acabando, ¿vale? Y es entender el rendimiento, y es entender el rendimiento del proyecto. Y solamente quedan 3 diapos, ¿vale, Luis? Y ya pues hablaría con tu movida y hacemos preguntitas. Vale, y es que para entender el rendimiento del... O sea, una vez entendamos el rendimiento del proyecto con la segmentación, podemos hacer 3 acciones principales, ¿vale? Y es entender dónde rinde nuestra web, entender qué zonas se pueden eliminar y hacer un check-in del rendimiento de nuevas acciones y priorizar por la zona que mejor funcione, ¿vale? Entonces, entender dónde rinde nuestra web. Pues, por ejemplo, si tenemos una web bien segmentada, la segmentación, esto la podéis ver en vídeos de Webpo, ¿vale? En artículos en plan que tienen a full de ello. Vamos a poder ver cuáles son las zonas que mejor están funcionando y cogerlas como eje principal de la estrategia. Pues, por ejemplo, aquí tenemos, esto era una tienda, ¿vale? En la que vemos que, por ejemplo, en plan aquí tenemos diferentes verticales, categorías, home, ingredientes, productos, ¿vale? Home. Entonces, el eje principal de mi estrategia va a ser, no me voy a poner a optimizar, o sea, aquí, por ejemplo, no me voy a poner a optimizar las categorías, ¿vale? Que vemos que además no nos reportan nada de ingresos ni tráfico. O sea, aquí lo que voy a hacer es priorizar una buena flexibilidad en toda la arquitectura de los productos, ¿vale? Y claro, esto lo hago en base a que tengo la web bien segmentada y sé por dónde empezar. Luego también, aquí, por ejemplo, vemos que, o sea, luego también puedes evaluar qué URLs de calidad tiene tu clúster, ¿vale? Es decir, entender cómo se distribuye el negocio dentro de tu web. Pues, por ejemplo, esto lo puedes hacer tanto a nivel global como a nivel de clúster, a nivel de segmento, ¿vale? Puedes ver qué URLs, o sea, esto en Data Studio es mega fácil o sea, en plan case wins, ¿vale? Que es que, pues, puedes dividir por poco tráfico y negocio, poco tráfico y no negocio, rendimiento nulo,
tráfico sin negocio, tráfico y negocio, ¿no? Pues yo sé que estas van a ser mis URLs principales, las de rendimiento nulo, seguramente hablé con el cliente en plan, oye, esto no lo vamos a cargar, ¿vale? Las que tienen poco tráfico y no negocio, también hablaré con el cliente, y poco tráfico y negocio son URLs que, oye, igual con poco tráfico, pero me generan bien de ROI, voy a hacer alguna acción con ellas, ¿vale? Y luego también, en plan, por ejemplo, esto se lo vi a Iñaki Huerta en un vídeo, tiene, ¿vale? En el canal o sea, en su canal de YouTube, que es la hostia, seguirlo si no lo seguís, ¿vale? Y es que él hace una movida aquí con un acumulado, pero lo hacía con sesiones y por canales, para entender un poco cómo se distribuye todo el tráfico de la web. Y aquí lo que hice fue, en verdad, en plan, aplicarlo a negocio, ¿vale? Y es que si metemos, por ejemplo, los ingresos y luego el acumulado de todos los ingresos, podemos ver en cuántas URLs se divide nuestro negocio. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, claro, que lo puedes aplicar a nivel de URLs o a nivel de clusters, ¿vale? Para ver cuál es el clúster que más negocio te aporta. Pero aquí, por ejemplo, vemos que un 60% de todo el negocio de la web, ¿vale? Esto está aplicado a nivel global, me depende solamente de 4 URLs. Esto es una movida. En verdad, dices tú, ¡guau, qué guapo! Tal. No, esto es una mierda. Porque, claro, en el momento que a mí me caiga alguna de estas URLs, o sea, mi negocio, o sea, no puede depender más de la mitad de tu negocio de solamente 4 URLs. Porque en el momento que alguna de esas se me empiecen a caer, se me da toda la mierda, ¿vale? Entonces, son datos también, son ciertas formas que podéis sacar para hibridar toda la arquitectura, ¿vale? Y ya por último, entender qué zonas se pueden eliminar, ¿vale? También si lo tenemos todo, o sea, si lo tenemos todo súper segmentado, pues aquí podemos ver que estas son las categorías que nos funcionan, pero, por ejemplo, hay aquí una categoría que nos ocupa el 31% de toda la web, ¿vale? Y no aporta nada de tráfico. Esto sabe Dios que va un 410 aquí a full, ¿vale? Previo a hablar con el jefe de que esto se puede eliminar, ¿vale? E incluso también con la zona de productos, ¿no? O sea, si filtramos solamente por los productos y las categorías de estos, vemos que hay ciertos productos hay ciertos productos de ciertas categorías que no me aportan ni tráfico ni negocio y, por tanto, seguramente se puedan eliminar, ¿vale? Y ya por último, y esta es la última diapo, ¿vale? Que hay acciones que, si tenemos la web, si tenemos la web bien segmentada, podemos hacer un check de las nuevas acciones y priorizar en base a las que mejor funcionen, ¿vale? ¿Esto básicamente qué es? Pues que todas las acciones que voy realizando en un clúster las puedo segmentar y comprobar en el sentido de, hostia, voy a crear contenido en esta sección y voy a crear contenido en esta otra. Y puedo evaluar el rendimiento de cuál me está yendo mejor. Entonces, si veo que los 10 artículos que creé, en esta sección van mejor que los que creé en esta, porque al final, bueno, luego también funciona mucho por verticales semánticos y va a haber ciertas keywords de cierta semántica que vas a posicionar, que te va a ser más fácil de rankear. Vas a priorizar las acciones en el clúster que mejor te vaya, ¿no? Y os pongo un ejemplo aquí aquí lo que teníamos traqueado era los artículos de la zona de, aquí tenemos traqueado el rendimiento de nuevos artículos que creamos en la zona de Nueva York. También tenemos una comparación con otros nuevos artículos que creamos en otra zona, no me acuerdo cuál era, pero era de la parte de Europa, pero que no habían rendido tan bien como estos, ¿vale? Entonces, aquí lo que le dijimos al cliente es, oye, mira los recursos que estás invirtiendo, cómo están funcionando. Esto al cliente le mola porque ve que, oye, que los recursos que tú le mandas usar en redacción, por ejemplo, tienen su beneficio, ¿vale? Y entonces esto me permite, uno, que el cliente está contento porque ve que lo que le mandas a hacer funciona, y aparte yo ya estoy priorizando la arquitectura para la parte de Nueva York frente a la otra que también tengo traqueada y que veo que no está funcionando tan bien, ¿vale? Entonces, al final también podemos traquear todas las nuevas acciones que vayamos haciendo por segmentos y elegir y priorizar nuestra arquitectura y elegir de nuestra estrategia en base a lo que mejor esté funcionando. Y esto lo hacemos también porque lo tenemos todo segmentado.